de haber retrasado el ingreso de la variante Delta por las medidas que se tomaron a fines de junio y han realmente logrado retrasar el ingreso, y gracias al trabajo con las jurisdicciones de las acciones de control de brotes por Delta, se ha retrasado la circulación predominante de la variante Delta, que nos ha permitido avanzar con la campaña de vacunación. En este momento, Argentina tiene alrededor de 60% de circulación de variante Delta, con una estabilidad en el número de casos gracias a haber avanzado fuertemente con la campaña de vacunación. Y cuando decimos avanzado fuertemente, son coberturas de vacunación muy buenas. 72.6% es la cobertura con una dosis de toda la población y con 2 dosis es 55.4%. Cuando vemos los mayores de 12 años, han iniciado el esquema de vacunación 86.1% y lo han completado casi el 69%. Cuando vemos los mayores de 18 años, 90% ha iniciado su esquema de vacunación y 76% lo completó. Y quienes tienen más riesgo, quienes tuvieron más riesgo, el 90% de las hospitalizaciones y las muertes durante la primera y la segunda ola, que son las personas mayores de 50 años, 93.5% iniciaron el esquema de vacunación y 87.5% lo han completado. En relación al avance de la vacunación en los adolescentes, los y las adolescentes y los niños y las niñas, 52.1%. Hemos superado el 50% de coberturas de vacunación en los niños, en los adolescentes entre 12 y 17 años, y ya llegamos al 22.4% de los niños y las niñas entre 3 y 11 años que han iniciado el esquema de vacunación. Esta proporción de menores de 18 años que ha aumentado, cuanto más rápido avancemos con la vacunación de este grupo etario, más rápido vamos a poder tener un impacto positivo en relación a esto. Y cuando hablamos de recomendaciones dinámicas y de trabajo en conjunto, Consejo Federal de Salud, Comisión Nacional de Inmunizaciones y expertos y expertas, hemos tenido reuniones durante esta semana avanzando en la revisión de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de organismos internacionales y de nuestra situación epidemiológica con nuevas recomendaciones. La primera recomendación es avanzar en las coberturas de vacunación, acercarse a los vacunatorios. Tenemos las dosis disponibles para completar todos los esquemas de vacunación de quienes lo han iniciado, para iniciar los esquemas de vacunación de adolescentes y de niños y niñas. Es muy importante que avancemos con esta estrategia para sostener la situación epidemiológica. También en relación a recomendaciones de organismos internacionales y análisis de situación local, lo que se sabe, la evidencia que se compartió en este último tiempo, es para avanzar en relación a la recomendación de las personas inmunocomprometidas, las personas que tengan las defensas bajas por cualquier motivo, mayores de 3 años, que hayan recibido cualquier esquema de vacunación disponible, se recomienda aplicar una tercera dosis en función de los planes provinciales a partir de los próximos días, que vamos a trabajar en la planificación, la distribución y cada una de las provincias avanzar en ese sentido. Las personas inmunocomprometidas que hayan recibido un esquema primario indicado para cualquiera de las vacunas disponibles contra la COVID-19 van a recibir una tercera dosis, y las personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de vacunación con vacunas inactivadas, que es la vacuna Sinopharm, para también ampliar la protección, tienen la recomendación de recibir una tercera dosis. Este grupo es alrededor de 1.6 millones de personas en Argentina, así que son los dos grupos que tienen la recomendación de recibir una tercera dosis, que es diferente a recibir un refuerzo. La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección, y el refuerzo, después de haber recibido el esquema primario recomendado, lo que hace es justamente reforzar la inmunidad en forma periódica, y eso generalmente es al menos 6 meses después de haber recibido el esquema primario. Los refuerzos en Argentina también están planificados. La Comisión Nacional de Inmunizaciones está trabajando en esa recomendación específica junto con las provincias, y a partir de diciembre se va a empezar con el refuerzo, que es diferente a una tercera dosis, empezando por el personal de salud y escalonadamente como fuimos avanzando con nuestra campaña de vacunación. Y 2 estrategias más
que estamos tomando también para avanzar con esta mirada que tenemos que hasta que todos los países puedan vacunar a su población, recién ahí vamos a poder avanzar en dar vuelta a la página de la pandemia, es trabajar con las jurisdicciones que tienen puntos de frontera para ofrecer la vacunación en esos puntos de frontera, fundamentalmente Formosa, con Paraguay, Salta y Jujuy, con Bolivia, avanzar para proteger fundamentalmente en las fronteras y finalmente también atento que tenemos stock suficiente de dosis de vacuna para poder vacunar a todos los argentinos y argentinas en todas las etapas de la vida, como compartimos, avanzar con la oferta a los turistas y las turistas que vengan a Argentina, fundamentalmente menores de 18 años, que son quienes van a poder ingresar sin tener la vacunación por turismo, y por supuesto las personas que ingresen por alguna excepción, ofrecerles la vacuna cuando vengan a nuestro país a visitarnos. Y le paso la palabra al ministro de Turismo para que pueda ampliar este tema. Gracias. Hola, buen día a todas, a todos. Bueno, la verdad que es un día de buenas noticias porque el hecho de poder anunciar que el esquema que vamos a permitir el ingreso de turistas y que eventualmente también los menores que vengan acompañados por turistas adultos van a poder vacunarse en la Argentina, sin ninguna duda. Va a ser un atractivo enorme para los turistas de todo el mundo, para que nos visiten. Sabemos lo que significa el turismo, lo hemos visto en los últimos días. El último fin de semana largo con valores absolutamente récord, rompiendo todos los pronósticos. El último fin de semana que no fue largo también, con muy buen nivel de ocupación en todo el país. El plan de previaje con más de 1,5 millones de argentinos y argentinas usándolo, paseando por toda la Argentina, con niveles muy altos también de ocupación para noviembre y diciembre, esperando una temporada que va a ser récord y por supuesto que el turismo receptivo en esto para la economía nacional es determinante, ¿no? En el 2019 fue el cuarto ítem en generación de divisas, así que venimos trabajando mucho con la ministra Bisotti para ir avanzando, para ir haciendo aperturas que no impliquen ningún riesgo, siempre cuidando, por supuesto, la cuestión sanitaria y en este caso poder anunciar dos cuestiones importantes. La primera, ya a partir del 19 de octubre, el antígeno en la entrada no es necesario. Eso va a ser seguramente una decisión administrativa que va a hacer la ministra. La otra novedad es que vamos a eximir a los turistas que vengan del PCR a los 5 o 7 días, es decir, que solamente se les pide esquema completo de vacunación y el PCR 72 horas antes del PCR negativo, 72 horas antes de la entrada. Y después la exhibición también de cuarentena para los menores de 18 años que vengan con su familia y la posibilidad también de que se vacunen cuando vienen a la Argentina. Esto es posible gracias a la gran cantidad de vacunas que consigue la Argentina, gracias a la gran gestión que ha hecho el Gobierno Nacional en ese sentido. La verdad que son estrategias que otros países han implementado y que han resultado muy bien. Tenemos una expectativa enorme con lo que va a suceder con el turismo receptivo en los próximos meses. Sabemos que cuando vienen turistas significa más trabajo, significa comercio lleno, significa más reactivación, significa consolidar algunos de los números que seguramente vamos a estar conociéndose en estos días. En términos de recuperación de la actividad económica, de recuperación del empleo, lo que está pasando en toda la Argentina, en el sector hotelero, en el sector gastronómico, es que hay demanda de nuevo de mano de obra. No solamente se están recuperando los puestos que se perdieron, sino que estamos empezando a quedar por encima de los números de prepandemia. Así que es un día con buenas noticias que esperamos seguramente en los próximos meses empezar a contar los resultados de un plan que para nosotros es muy ambicioso, que tenemos una expectativa enorme puesta y que es posible gracias a la buena situación sanitaria. Es importante en esto destacar, como hablábamos antes con la ministra, de la importancia que tiene que se puedan vacunar. Recién la ministra dio algunos de los números de los jóvenes de entre 12 y 17 años que se están vacunando. Es importante insistir en que se vacunen. Hay vacunas disponibles para todos. Seguramente vamos a estar en los próximos días con una campaña de vacunación invitándolos a todos los jóvenes, a los padres a que vacunen a los niños. Es muy importante que podamos seguir inmunizando. Este es un mensaje que siempre da la ministra, pero que me parece importante en términos de seguir con este nivel de aperturas. En los últimos días vimos a los jóvenes que pudieron que pudieron volverse a encontrar, que pudieron divertirse, que pudieron ir a los boliches, que pueden ir a la cancha. Esto es posible solamente si nos seguimos cuidando y si nos seguimos vacunando. Así que creo que es una buena noticia y que de acá en adelante, sin ninguna duda, el turismo va a ser uno de los grandes reactivadores de la economía.
Buen día, ministros. De acá Alejandro Gomel, de Radio del Plata y Perfil. Dos consultas. Una, aquellos que tenemos la Sinopharm menores de 50 años también vamos a recibir tercera dosis. Y la segunda es, ¿qué riesgo mide el gobierno, el Ministerio de Salud, que hay de abrir las fronteras con principalmente Gran Bretaña, Inglaterra, donde están subiendo mucho los casos, y Brasil, donde el presidente llama a no vacunarse y la variante Delta es preponderante? Gracias. Bien, empiezo por el final. Argentina va a autorizar el ingreso de turistas vacunados, por lo tanto, en ese contexto el riesgo disminuye muchísimo. La PCR antes de viajar y el esquema completo de vacunación son requerimientos para los mayores que estén viniendo a Argentina por turismo, así que desde ese punto de vista el riesgo se minimiza muchísimo. Ese es el objetivo. Igualmente se va a monitorear cada una de las decisiones y el impacto epidemiológico que tenga, como siempre se vino haciendo hasta ahora. El Reino Unido es un ejemplo de un país que ha tenido un aumento muy importante del número de casos, pero gracias a la vacunación no tiene una traducción en el aumento de hospitalizaciones y muertes. Tienen alrededor de 40.000 casos y promedio de 200 muertes, que en la segunda ola, con ese número de casos, esas muertes eran realmente muchísimo más altas. Eso es lo que busca la vacunación en el mundo, no que no haya casos, sino que la vacunación con esquema completo en la mayor cantidad de personas posible disminuye fundamentalmente las hospitalizaciones y las muertes y, por supuesto, contribuye a disminuir la transmisión, pero no la interrumpe. Así que esa es la mirada, ese es el objetivo y, por supuesto, seguir avanzando con nuestra vacunación para minimizar el riesgo. ¿La otra pregunta cuál es? Esa pregunta es bien importante. La vacuna Sinopharm es una vacuna que es segura, que es eficaz, que ha demostrado efectividad y lo que se hace es dar una dosis adicional a dos poblaciones que tienen menor capacidad de responder su sistema inmune. Son los inmunocomprometidos, con todas las vacunas que recibieron, tienen menor respuesta inmune y requieren reforzar la inmunidad, requieren recibir en el esquema primario 3 dosis y, por supuesto, seguir recibiendo refuerzos. Y los mayores de 50 años hay una situación que se llama inmunosenescencia, que es que a lo largo de la vida, al principio de la vida, cuando uno es recién nacido, su sistema inmune es inmaduro, por eso requiere también los esquemas primarios con más dosis y refuerzos. A medida que crece, sobre todo después de los 2 años y hasta los 50 años, el sistema inmune es más robusto y a partir de ahí está lo que se llama inmunosenescencia, que es que el sistema inmune responde menos, por eso se necesita la tercera dosis de las vacunas inactivadas, que son menos inmunogénicas, y ese es el motivo por el cual en Argentina, por un principio de equidad y de proveer la protección más alta a toda la población, aunque tengamos una situación epidemiológica favorable, con la potencialidad de la circulación de la variante Delta, de la forma más oportuna posible, en el momento más oportuno posible, ofrecer esa tercera dosis. Los menores de 40 años inmunocompetentes lo que van a hacer es ser parte de los refuerzos en la forma escalonada cuando corresponda, pero no necesitan una tercera dosis. Y ahí siempre tenemos que diferenciar el concepto de lo que es completar el esquema primario con una tercera dosis y dar un refuerzo. El año de los refuerzos de Argentina va a ser 2022, seguramente empecemos antes de fin de año con el personal de salud, que fue quien primero inició el esquema de vacunación y quien está en la primera línea, y avancemos escalonadamente como hicimos con la campaña de vacunación. ¿Qué tal? Buenos días, ministro Lames, ministra Bisotti, Fabián Waldman de FM La Patriada. En primer lugar, preguntarle, ministro Lames, por el tema de los estadios. Hay mucha concurrencia, si se prevé en un próximo tiempo cercano la apertura total del aforo en los mismos. Y, ministra, consultarle por el tema de las vacunas Pfizer. Está el compromiso de la empresa de Estados Unidos de entregar 20 millones antes de fin de año. ¿Cómo está eso? Y si efectivamente, luego de tantas idas y vueltas, la empresa efectivamente va a cumplir lo que se comprometió con nuestro país. Gracias. Bueno, tema foros también la dejo a la ministra porque es una decisión que por supuesto que depende de la cartera sanitaria. Bueno, nosotros el 1 de octubre anunciamos en el marco del plan que se había anunciado en agosto, la primera etapa del cuidado en progreso, de la vacunación, del avance de la vacunación, y una vez que avanzamos con la vacunación, en la segunda etapa, que es esta recuperación paulatina y cuidada de las actividades, que
que se anunciaron el 1 de octubre en función de ese mismo plan y se va a monitorear esa situación. En este momento lo que estamos haciendo justamente es monitoreando la situación, viendo fundamentalmente el número de casos, la circulación de la variante Delta y la cantidad de movilidad, la cantidad de circulación de personas, que es altísima, y estamos evaluando, en principio todavía no hemos decidido avanzar con el aumento del aforo y desde el punto de vista de Pfizer estamos cumpliendo el contrato. Ayer tuvimos una reunión con el laboratorio para organizar y articular las entregas en función de también la demanda del país, así que en contacto muy fluido con el laboratorio, pensando en la estrategia 2020 para los y las adolescentes y para el primer trimestre, sobre todo de 2022, que esas vacunas que están ingresando para fin de año, principio del año que viene, en consenso con el laboratorio, sean estratégicas para poder dar el refuerzo, sobre todo también con todo este análisis que vamos a hacer con la Comisión Nacional de Inmunizaciones en los próximos meses en función de evidencia científica que siga surgiendo en relación a la conveniencia de hacer un refuerzo con esquemas heterólogos, con, por ejemplo, vacunas de Pfizer o Moderna que son de ARN y, por supuesto, también con Sputnik Light, que es una herramienta muy importante también para hacer los refuerzos. No hay ningún. Estamos monitoreando las entregas, se están entregando en tiempo y forma, estamos muy bien en eso. Ministros, buen día. Jean Libares, de Multivisión Federal de Salta. Ministra, recién usted en el anuncio marcaba que las provincias lindantes con países limítrofes ofrecerán la vacunación en fronteras. Quiero preguntarle si me puede dar más precisiones de, por ejemplo, cómo será el operativo, cuántas vacunas se enviarán a estas provincias, y al ministro Lamens, si justamente, particularmente por la provincia, si el aeropuerto de Salta está siendo próximo a ser nombrado como un corredor seguro, o asimismo si usted nos puede dar más precisiones sobre algunos corredores seguros más en la República Argentina, si pueden ser anunciados de cara a la temporada de verano. Gracias. Sí, en relación a lo que decimos siempre, ¿no es cierto? Nosotros avanzamos con los anuncios en consenso con las 24 jurisdicciones, con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y los expertos. La información es que Argentina tiene disponibles vacunas para poder vacunar a turistas que ingresen y a estrategias provinciales de vacunación en países limítrofes. Nosotros nos hemos contactado con los ministros de salud que tienen esa situación y la estrategia está a cargo del plan provincial. Esto fue conversado en el COFESA de la semana pasada. Ayer, a última hora, fue la última reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, así que el plan es durante esta semana trabajar para generar esas estrategias en conjunto y específicamente en función de la decisión de cada una de las jurisdicciones de recibir vacunas para poder ofrecerle a los turistas y también la estrategia de vacunación en las fronteras. Bueno, el tema de los aeropuertos con corredor seguro es un tema importante que lo que demuestra claramente es lo que decíamos al principio de la conferencia, ¿no? La expectativa que hay por el turismo receptivo, por el turismo internacional, por lo que significa para las economías regionales. Venimos trabajando en eso con el Ministerio de Salud. Cada vez que la provincia solicite y presente el protocolo necesario para el corredor seguro, inmediatamente se habilita. Hay muchas provincias que ya lo han hecho. Córdoba, Río Negro, está Rosario también tratando el tema. Hay muchos aeropuertos que ya han sido habilitados como corredor seguro. Por supuesto que si nosotros seguimos avanzando y que la situación sanitaria sigue mejorando, cada vez son menos los requisitos que se piden y con lo cual ya la internacionalización de los aeropuertos es un hecho. Digamos, el hecho de sacar el antígeno, el hecho de solamente pedir PCR de entrada va haciendo que cada vez sea más fácil que los turistas lleguen directamente. Estamos trabajando también, es importante decirlo esto, con todas las compañías aéreas extranjeras. Como ustedes habrán leído en los últimos días, cada vez son más las compañías aéreas que vuelven a la Argentina. Esta es una muy buena noticia. En su momento, cuando fue la pandemia, había mucha preocupación del sector turístico, mucha preocupación en las provincias porque no podamos recuperar la conectividad. Bueno, en esto hay que decir que no solamente la estamos recuperando, sino que nosotros creemos que ya en el 2022 vamos a estar con la misma cantidad de asientos disponibles que estábamos en prepandemia. Esto habla de una recuperación del sector muy por encima de lo que está pasando en otros países. Un comentario en relación al antígeno que decía el ministro. Desde el 19 de octubre se levantó el antígeno para las personas vacunadas y estamos también planeando, atento que ya alcanzamos y logramos el objetivo de
retrasar el ingreso y la circulación predominante de Delta con las coberturas de vacunación que tenemos, estamos evaluando en los próximos días levantar el antígeno y trabajar, como decía Matías, en la PCR antes de llegar y los corredores seguros, tanto puerto, aeropuerto como puntos de ingreso. Y la recomendación es para avanzar lo más rápido posible en todo esto, cuanto más población de Argentina esté vacunada con las 2 dosis, que la volvemos a repetir, aunque canse, están disponibles, necesitamos ese aporte de la sociedad para inscribirse, anotarse, completar los esquemas de vacunación. Los ministros y las ministras nos han dicho que, sobre todo las personas entre 18 y 39 años, nos cuesta completar los esquemas de vacunación, les dan el turno y no se acercan. Ha bajado la percepción de riesgo y la pandemia no terminó. Estamos muy bien, en una situación muy favorable. Tenemos que hacer ese último pasito para completar los esquemas de los que faltan mayores de 18 años y avanzar con los menores de 18 años. Buen día, ministros. Fernando Ramírez, de la agencia TELAM. Hay un problema que están enfrentando los argentinos, que es que no podrán viajar a los países donde no está validada la vacuna Sputnik. ¿Qué evaluación hace el gobierno de esto? Y si se sabe, ministra, ¿qué porcentaje de argentinos están vacunados justamente con la Sputnik? Y al ministro Lamen, si puede hacer una precisión más, como dijo él, están regresando los vuelos, las aerolíneas, si nos puede dar más detalles de esta decisión que tiene que ver con muchos argentinos que están planeando sus viajes para los próximos meses y sobre todo el año próximo. Gracias. Sí, ahí hay siempre que aclarar un poco, no es que no los dejan entrar con Sputnik, muchísimos países están autorizando el ingreso por razones turísticas a personas que tengan vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud. No es la Sputnik la única vacuna que está en ese proceso, son varias vacunas, entonces siempre es importante aclarar eso. No es que no se le permite entrar si es por razones laborales, de salud o de estudio, se hace un trámite específico y se ingresa. Y eso también es importante aclarar porque el decir no se puede salir de Argentina con la Sputnik es incorrecto y realmente es siempre, todas las veces que haga falta lo aclararemos. Y también es importante el trabajo que está haciendo Argentina en 2 o 3 ejes. El primero es trabajando con la Federación Rusa y en contacto, que nos han informado tanto ellos como la Organización Mundial de la Salud del avance en relación a la presentación de la información que falta y la expectativa a relativo corto y mediano plazo que se pueda precalificar. Lo que hace la Organización Mundial de la Salud no es autorizar la vacunación como las entidades regulatorias, sino evaluar las plantas y los procesos de manufactura, y las observaciones que han tenido son menores y están en proceso de revisión y de enviar la información, y después trabajando muy en conjunto con Cancillería también para mostrar la situación epidemiológica de Argentina, mostrar la visión de mirada que debe tener todo el mundo en relación a aceptar las vacunas aprobadas por cada uno de los países. Es lo que está aceptando Argentina, las vacunas, los esquemas de vacunación aprobados por cada entidad regulatoria en el marco de lo que es la solidaridad y también la reactivación económica en relación al turismo y el acceso al trabajo, a la salud y a la educación. Y en Argentina hay entre 10 y 11 millones de personas que han iniciado el esquema de vacunación con Sputnik. Alrededor de 2 lo han completado con un esquema heterólogo, así que estamos trabajando en todos esos ejes para resolver la situación lo más rápido posible. Lo más importante es que nunca nos tenemos que olvidar que hay una pandemia y que cada país está haciendo las estrategias para que su población esté protegida con vacunas seguras y eficaces, y todas las vacunas que se reciben en Argentina están cumpliendo esa función y nuestra situación epidemiológica lo demuestra. Ministra, buenos días. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo. Me falta responderle sobre los vuelos. Bueno, la verdad que, como contábamos antes, estamos muy contentos con lo que está pasando con las aerolíneas. Le venimos manteniendo reuniones con prácticamente todas las que volaban a Argentina, inclusive con algunas nuevas que están viniendo. Hace poco salió la noticia de una aerolínea colombiana que está diciendo que va a ser Medellín-Buenos Aires. Eso, por supuesto, que es una gran noticia para Argentina, para el turismo, pero también porque le da conectividad para diferentes situaciones, no solamente vinculadas con el turismo. Seguramente en los próximos días va a haber anuncios que no nos podemos adelantar porque tienen que ver con la planificación también y con la programación de cada una de las compañías, pero de aerolíneas importantes de Europa que también están regresando a volar a Buenos Aires. Muchas aerolíneas que también van a volar directamente al interior, que se va a recuperar desde Córdoba, el hub de Córdoba, que era un hub importante para la Argentina. Así que estamos con mucha expectativa, y esto tiene que ver y obedece a la demanda que tiene Argentina. Cuando recién
Hablábamos al principio de la conferencia y decíamos que el turismo receptivo es una de las grandes oportunidades en términos de recuperación para la Argentina, en términos de generación de divisas, en términos también de generación de empleo. Nos referíamos a esto, a lo que vemos que está pasando en el mundo y que vemos que Argentina es un destino muy demandado. La pospandemia seguramente nos va a traer algunos cambios de hábitos que van a quedar. Uno de ellos es la búsqueda de destinos de naturaleza, de destinos donde haya contacto con el ambiente. Argentina en eso tiene una gran oportunidad. Esos destinos son muy demandados, muy buscados. Argentina durante todo este tiempo no se ha quedado quieta. Desde el Ministerio, desde el Improtur, hemos hecho acciones concretas para promocionar el destino, para seguir manteniendo el destino Argentina vigente. Así que ese trabajo, por fin, tenemos la posibilidad de empezar a ver cómo da sus frutos. Ministro, perdón, ahora sí. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Ministra, le quería hacer dos consultas. Una de ellas tiene que ver este aumento en algunos distritos, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, y podríamos quizás decir algunos más. ¿Qué explicaciones sanitarias puede dar el gobierno con respecto a ello? Porque están bastante vinculadas a las flexibilizaciones diversas que hizo el gobierno. ¿Cómo usted puede afirmar que estas flexibilizaciones, tema de barbijo, pero hay un etcétera un poquito más importante, no están vinculados con este incremento de casos? Y por último, con respecto al tema de la vacunación a jóvenes, muchos países o algunos no vacunaron por ahora, entendiendo por un lado que su nivel de mortalidad es ínfimo, y por otro lado indican, o al menos podría pasar en el país, se le quiere consultar, con una dosis en el verano, muchos jóvenes pueden enfermarse de igual manera y contagiar a sus padres o a otros adultos mayores que están por vencerse quizás en diciembre o en enero su segunda dosis, como de Sinopharm. La consulta específica es, ¿no sería mejor arrancar más temprano con esta tercera dosis, dado que el proceso de vacunación de orden de prioridades lleva su tiempo y que habrá seguramente algún que otro adulto mayor que esté con la dosis vencida, la segunda me refiero? Gracias. Las vacunas aplicadas no se vencen, lo hemos dicho infinidad de veces, las vacunas aplicadas no se vencen. La estrategia de Argentina en relación, y lo hemos explicado también muchas veces en todas las conferencias de prensa, en relación a los niños, niñas y adolescentes que tienen menos riesgo de tener complicaciones y fallecer, sí no tienen condiciones de riesgo, pero ese riesgo no es cero y son realmente muy importantes las vacunas para su beneficio individual porque, de vuelta, pueden enfermar, pueden tener complicaciones, pueden tener lo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico que ha sido descrito en niños sanos y pueden tener también en el largo plazo lo que se llama el síndrome post-COVID. La verdad es que las vacunas tienen un impacto positivo, un beneficio individual y un beneficio colectivo que es ser parte de la disminución de la transmisión. La idea es que estas vacunas, tanto la de Sinopharm como la de Pfizer, tienen un intervalo de vacunación entre 21 y 28 días, así que no van a tener una dosis. El objetivo es que tengan el esquema completo antes de fin de año. Eso es lo que estamos diciendo ahora también, que se acerquen a iniciar y completar los esquemas. Y el plan es justamente entre la última semana de octubre y noviembre avanzar fuertemente tanto en los niños de 3 a 12 años, en los adolescentes de 12 a 17 años y en esta población muy puntual que necesita una tercera dosis para ofrecerle la mayor protección posible. Y en diciembre, que es realmente muy oportuno porque hay un porcentaje, hay un grupo de la población que son fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras de salud que todavía no cumplieron ni siquiera un año de haberse vacunado porque se inició la vacunación el 29 de diciembre y con el intervalo de un mes recién en febrero tienen el año de vacunación con la vacuna Sputnik, se inició, que es muy segura y que es muy eficaz. Estamos en una situación más que óptima para tener este plan de vacunación y esta estrategia de vacunación que hace que estemos en esta situación epidemiológica y que nuestro objetivo sea que los niños y las niñas minimicen la posibilidad de enfermarse y puedan tener muchas más posibilidades de escolarizarse y también que los y las adolescentes puedan retomar las actividades, como decía el ministro de Turismo, en relación a qué es la etapa de la vida que más interacción tienen, que más salida tiene y que más actividades realizan de interactuar con personas. Así que esa es la estrategia de Argentina, que también lo dijimos en muchísimas oportunidades y en muchísimas conferencias de prensa, y hace 2 DNU, el 1 de agosto también,
se cambió el indicador, y lo explicamos innumerables veces, en relación a que lo que importa en el mundo, no en Argentina, y las flexibilizaciones fueron en el mundo y no en Argentina, y muchas jurisdicciones la iniciaron antes que el Gobierno Nacional, las flexibilizaciones, son de no tener en cuenta tanto el número de casos, avanzado el plan de vacunación, porque el objetivo es disminuir la hospitalización y la mortalidad, y sí monitorear en nuestros indicadores el aumento, la razón de los últimos 15 días con los siguientes de las internaciones en terapia intensiva por SARS-CoV-2 y también la tensión del sistema de salud. Ninguno de esos indicadores es preocupante para nada en este momento, no tenemos ningún aglomerado urbano que esté en alarma. Los que han detenido su disminución o aumentado levemente en un 10%, que hay que monitorear, esto no quiere decir, no podemos prever qué va a suceder, sino que hay que monitorearlo, son en una incidencia de casos en los últimos 14 días muy baja y en un número que, como dijimos, es el más bajo de todo el año y estamos casi al principio de la segunda ola. Así que lo que está sucediendo en Argentina desde el punto de vista epidemiológico, tanto con los casos como la circulación de la variante Delta como la campaña de vacunación, está exactamente dentro de lo previsto. Volvemos a repetir la importancia que tiene sostener los cuidados, sostener los barbijos en los espacios cerrados, en contacto con otras personas. Si tenemos síntomas, no los minimicemos. Lo que estamos viendo es que muchas personas, si tienen algún síntoma, ya lo minimizan. Por ahí no se van a hacer el testeo o no terminan haciendo el aislamiento o sus contactos estrechos lo mismo. Tengamos esa mirada de seguir sosteniendo esos cuidados, avanzando con la vacunación y seguramente podremos seguir dando buenas noticias. Última pregunta. Buen día, Cecilia Camarano, para Ámbito Financiero. Quería preguntarle a la ministra por otra cuestión que hace a la salud de la población. Está previsto que hoy se debata la ley de etiquetado frontal. Quería preguntarle qué expectativas tiene el gobierno sobre este debate y, en caso de que se apruebe, cómo piensa el gobierno garantizar la implementación, habida cuenta del fuerte lobby empresario que se vio en las últimas semanas. Y, en segundo lugar, quería preguntarle cómo viene el país respecto a las vacunas que integran el calendario nacional. Gracias. Gracias. En relación a la ley de etiquetado frontal, la verdad que es una ley muy importante para la salud, es una ley que favorece el acceso a la información y eso es muy importante para la toma de decisiones de la población en relación a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, tanto para los niños y niñas como para las personas adultas. Desde el Ministerio de Salud hemos trabajado muchísimo con todas las áreas, la Comisión Nacional de Alimentos, el Instituto Nacional de Alimentos, la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, de la Secretaría de Acceso a la Salud en lo que es la mirada de este proyecto de ley y también hemos trabajado con la industria, digamos, con la industria alimenticia. La ley es una ley muy razonable que requiere cosas básicas para favorecer el acceso a la información y también tiene plazos para la implementación, así que el trabajo será desde el Instituto Nacional de Alimentos, que depende del ANMAT, con, por supuesto, el Ministerio de Salud y la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y la industria alimentaria para poder implementar en los plazos previstos esta información para la población, para que tome decisiones informadas y, por supuesto, acompañado de una campaña de comunicación sobre la importancia de la alimentación saludable y estrategias puntuales de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Me parece que es una gran oportunidad para seguir avanzando y muestra cómo Argentina ha trabajado más allá de la pandemia en ejes realmente importantes para la salud. Y en relación al calendario, es muy importante la pregunta. En el mundo se han disminuido los controles de rutina y también las coberturas de vacunación del calendario regular. Esto es algo que venimos trabajando con las jurisdicciones. En el último tiempo, en este último año, se han hecho acciones intensivas para recuperar esos atrasos en las coberturas de vacunación en muchísimas provincias. Ahora la vacunación contra la COVID-19, en la cual se pueden administrar con vacunas del calendario, son una oportunidad
para mejorar esas coberturas, y 2022 va a requerir un trabajo especial de recupero de coberturas de vacunación, de screening de cáncer, de control de embarazo, de control de enfermedades crónicas y, por supuesto, también de una estrategia de apoyo en relación a salud mental que va a ser muy, muy importante durante el año que viene. Por eso es tan relevante poder dar vuelta a la página de la pandemia a través de las coberturas de vacunación para definitivamente encargarnos de esto que nos va a dejar la pandemia. Ministra, una última consulta. Sofía Rojas, para Noticias Argentinas. Queríamos preguntarle quizás una aclaración a partir de qué fecha se van a estar dando estas terceras dosis y qué tipo de vacunas se van a utilizar, y si en el caso de las personas que tienen Sinopharm también se va a seguir utilizando la Sinopharm como tercer refuerzo, digamos, como tercera dosis. Bueno, en relación a cuándo, lo que nosotros hacemos siempre es el camino del COFES a la CONAIN, expertos, el anuncio, y a partir de ahí, en el próximo Consejo Federal de Salud, siempre en función de cada plan provincial, las provincias informan exactamente los pasos a seguir y la estrategia en relación a cada una de las recomendaciones. Las vacunas de Sinopharm se pueden complementar con un esquema heterólogo para mejorar todavía más el resultado de esa tercera dosis, así que mayores de 50 años se va a estar haciendo una distribución de vacuna de AstraZeneca para poder estimular esa respuesta inmune con la tercera dosis para que sea mayor todavía. Así que desde ese punto de vista es una de los consensos y las recomendaciones. ¿Y la tercera? ¿Era algo más o ya está? Las personas que tenían Sinopharm iban a recibir una tercera dosis. Se va a completar con Astra y cada provincia va a ir informando. Nosotros de vuelta tenemos las vacunas tanto para los niños, para los adolescentes, para las segundas dosis de toda la población que inició el esquema, para el 10% de mayores de 18 años que todavía no lo inició y para la tercera dosis en inmunocomprometidos y mayores de 50 años que recibieron Sinopharm, y trabajando para que 2022 sea el año de los refuerzos también con las dosis aseguradas.